O la Revolución Mexicana camina a un ritmo acelerado, o nuestro país entrará en una etapa de declinación que, aunque sea por un determinado periodo histórico, no puede concluir sino en graves convulsiones y levantamientos de nuestro pueblo, peligrosos porque el imperialismo norteamericano los alentaría para recoger su trágica cosecha. Esto es algo que dice Vicente Lombardo Toledano en 1963, pero no vamos a hablar pues, de Lombardo Toledano, pero lo pongo como dispositivo de detonación, digamos, de la discusión, porque lo que vamos a hacer en este programa es hacer un balance de 2010, año emblemático por muchísimas razones, y si Lombardo en el 63 hablaba de un proceso como la Revolución Mexicana, habría aquí nosotros que analizar cuál es el proceso que está teniendo lugar en estos momentos, en estos últimos años, y para la luz de ese proceso analizar el año que termina, 2010. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadearmas.tv, y nuestro correo, plazadearmas21@gmail.com. Bueno, pues el programa de hoy vamos a dedicarlo a intentar hacer un balance de este año 2010, sobre todo porque por el simbolismo del año, ¿verdad? Fue año de bicentenario y de centenario de la Revolución, y por eso cité a Lombardo para citar, pude haber citado a cualquier otro grande, pero lo cité a él, en el sentido de que Lombardo se situaba en el 63, digamos, dentro de la dialéctica de un proceso determinado que era el de la Revolución Mexicana, a cuya construcción él contribuyó desde su trinchera. La cuestión sería ahora ver aquí cuáles son las tendencias fundamentales que están cruzándose en este año 2010, digamos, utilizando la metáfora geométrica, ¿verdad? Tomemos a 2010 como un punto, y un punto es la intersección de rectas, pues ¿cuáles son las rectas que están intersectándose? Hay una evidente, que es la del bicentenario, un vector de larga duración, y hay otro vector de menor duración, que son a lo mejor los últimos 30 años, que es la reconstrucción del Estado mexicano en clave neoliberal, digamos, podríamos, por ejemplo, poner esas dos líneas. Pero bueno, primero presento a nuestros invitados. Los tres ya han estado en distintos programas analizando también distintos aspectos de la política nacional. Rafael Morales, ¿qué tal, Rafael? Gracias, Ismael. De la UACM, aunque egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Alfonso Vázquez, ¿qué tal, Alfonso? Hola, Ismael, ¿qué tal? Egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y Alfredo Ruiz, ¿qué tal, Alfredo? Hola, Ismael. Egresado también de la Facultad de Filosofía y Letras, Historia, Filosofía y Ciencia Política, para analizar el asunto. ¿Qué balance por dónde podríamos iniciar? Pasaron muchas cosas en 2010, además de lo ya dicho, de celebraciones de bicentenario, fue centenario de la UNAM, muerte, desaparición pues, de tres figuras importantes del ámbito intelectual: Carlos Monsiváis, Bolívar Echeverría, Carlos Montemayor, y bueno, en fin, la política nacional pues sigue con sus problemas. ¿Qué podemos decir para iniciar un balance del 2010? Yo empezaría, digamos, para empezar a abrir la discusión sobre lo que comenta el día de hoy Soledad Loaesa, justamente en la jornada, que habla sobre el desmentido cotidiano de los cambios políticos en México. Y se me quedó muy grabada esa frase porque, siendo Soledad Loaesa una experta del Partido Acción Nacional, pues solo nos viene a recordar que estos últimos 10 años, a propósito de conmemoraciones, pues no solamente estamos recordando el primer bicentenario y un centenario de la Revolución, sino además se cumplen 10 años de gobiernos emanados del Partido Acción Nacional. Y en este sentido, este 2010 pues, nos viene a recordar justamente la experiencia de una primera década de gobiernos de derecha que nos presentan un panorama bastante desolador. Desalentador. Habían hecho una serie de promesas con las cuales la gente votó por ellos,
Una de ellas pues era el redimensionamiento de la burocracia, el fin de la cultura presidencial, el fin de la gerontocracia, del corporativismo, y nada de esto ha sucedido. Inclusive la misma Soledad Loaesa, y en eso yo estaría de acuerdo con ella, estos gobiernos han refuncionalizado buena parte de este sistema, se han hecho grandes amigos de los líderes corporativistas, de la gerontocracia. La cultura presidencial pues ni de lejos ha desaparecido, sino que se ha vuelto a magnificar. Todo aquello que criticaba Acción Nacional respecto de la instrumentalización del PRI por parte del gobierno, pues se vuelve a reeditar, porque ahora con la elección reciente del líder nacional del PAN, el ex senador Madero, pues es claro que el presidente de la República pues utilizó todos sus instrumentos para controlar al partido. Lo mismo lo hizo el expresidente Vicente Fox, de manera que tenemos un panorama muy oscuro en términos de lo que se conoció como la transición a la democracia, y lo que vemos es que en términos generales pues el balance es negativo en términos políticos del todo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo también con esa apreciación. Pienso que asistimos a la culminación de una década perdida más en el país, que representa el arribo de estos gobiernos de centroderecha en México. Y respondiendo también a lo que se planteaba en el arranque del programa con tu intervención, Ismael, bueno, respondiéndole a Lombardo Toledano, ahora lo que vivimos es, en efecto, la reconstrucción del Estado mexicano a partir del liberalismo democrático, pero fundamentalmente un proceso de desmantelamiento del Estado emanado de la Revolución Mexicana. Además, eso está, digamos que, engarzado en un proceso, ¿no?, apologético de la democracia, pero como lo señaló también Rafa, en la realidad se ha desmentido, ¿no? En realidad es un proceso que se ha frustrado. Y pues, en efecto, yo pienso que el panorama político a nivel nacional es desolador y desalentador, pues, ¿no? Yo creo que habría que tener en cuenta varios filtros, ¿no? Varios distintos niveles de análisis, ¿no? Cierto es que sí, esto que decía Rafael, me parece que sí se ha refuncionalizado toda esta práctica de gobierno y esta manera de sumar una serie distinta de fuerzas que uno no concebiría como propias de un partido que enarbolaba los principios de Acción Nacional. Esto de hacer una alianza, por ejemplo, que hoy es evidente con el Sindicato del Seguro Social, uno de los sindicatos que tienen más poder dentro de todo el órgano corporativo, sí parece absurdo, parece ridículo, parece fuera de toda dimensión. Sin embargo, me parece que sí hay cuestiones que habría que resaltar, no sé si como ganancia o como pérdida o como qué, porque en la medida en la que el panorama político sí se ha atomizado en cuanto al número de locutores que tienen acceso a esto, o sea, esto que sí es algo que podemos percibir como una ganancia tal vez real, y no de 10 años a la fecha, me parecería que tal vez de 13, 14 años a la fecha, esta ampliación de los posibles locutores que interlocutores, en el espectro. Sí. Político, yo creo que a partir de ello podríamos entender un poco todo esto, o sea, esta fragmentación de los discursos, al mismo tiempo me parece que es una panpolitización de lo mexicano, pero también una depauperación de la política, lo comentábamos el otro día, esta manera en la cual se van borrando las fronteras entre qué es quién, a qué defiende cada uno, cómo gobiernos que pudieran ser de derecha terminan haciendo cosas que pudieran parecer de izquierda y viceversa. Entonces, me parece que lo que es complicado es justamente eso, o sea, definir qué está haciendo quién y cómo efectuar una lectura pertinente de ello. Es lo que a mí me parecería interesante para hacer como primera parte de un balance. Sí, además yo creo que, como dices, identificar distintos planos en donde se dibujan fracturas, porque me parece a mí que yo lo que o sea, tomaría distancia yo de la hipótesis de que aquí habría que hacer un balance de 10 años. Formalmente sí, evidentemente, ¿verdad? Que hay dos gobiernos, digamos, emanados del Partido Acción Nacional. Eso pues no se puede negar, nominalmente. Pero a mi juicio lo que está teniendo lugar es una transformación o la configuración de bloques políticos cuyas fracturas no están dibujadas en la superficie partidista, sino que están por debajo de ella. A mi juicio, por eso yo decía que este vector que se cruza de corta duración, fundamentalmente tiene que ver con la entrada de un bloque neoliberal en el PRI, que ya por igual está en el PRI y en el PAN. Claro. La clave, por ejemplo, es Diodoro Carrasco, Diodoro Carrasco, no sé si es hoy diputado, no recuerdo. Diputado federal por el PAN. Por el PAN. Y fue secretario de Gobernación. Y fue secretario de Gobernación de subsecretario de Gobernación
con la Bastida con cuando la estaba Bastida, en la cuando, es decir, Secretaría? digamos él, esto no es personal, en fin, no tengo nada que ver con, ¿no?, ni en favor ni en contra de personalmente con Diodoro Carrasco, pero lo pongo como ejemplo de esta transformación en la que, como dices tú, alguien que ya estaba, por ejemplo, en el PRI, ahora está en el Partido Acción Nacional. Ahí hay cambios ideológicos, estructurales, que ya no, que desbordan la dialéctica partidista, me parece. Un poco lo que decía Luis Cabrera, ¿verdad? Luis Cabrera decía, lo hemos hecho en otros programas, Luis Cabrera decía, en los albores de la revolución decía, cuidado, el problema ya no es Porfirio Díaz, el problema es cómo está infiltrado el régimen porfirista por los científicos encabezados por Limantur. Y ahí se desata la polémica Limantur con Luis Cabrera, cuando Limantur dice, no, pero ¿cuáles científicos? Eso no existe, etcétera, ¿no? Y entonces empieza Luis Cabrera, pues ahí te van cargos concretos. Pero lo que decía Cabrera es, una cosa era el porfiriato, cuando llega Porfirio Díaz al poder, en 1876, hasta cuando Limantur se instituye a Matías Romero en Hacienda, y ahí se infiltra el grupo de Limantur y empieza a debilitarse Porfirio Díaz. Algo así, a mi juicio, está sucediendo. Qué bueno que hablan de los niveles de análisis, porque en efecto, cuando yo me refería a estos 10 años, esta primera década, lo hacía en el nivel de la práctica política, del comportamiento político habitual con el que la gente de manera natural se da cuenta si hay o no un cambio. Pero lo que dice Ismael creo que es muy importante, porque aquí estamos frente al problema de la clase política, y la clase política mexicana no ha presentado, digamos, ni un relevo generacional, ni tampoco, digamos, una modificación en términos de dónde vienen, de dónde surgen sus integrantes. Y en la clase política lo que tenemos es un espacio superior al de la política de los partidos.
Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas. Estamos haciendo un balance de este año 2010. Dejamos con Rafa con su acotación. Quería agregar básicamente que el principio democrático supone en algún sentido que la gente puede tomar un conjunto de decisiones respecto de su futuro, ¿no? A eso se le conoce simplemente como soberanía popular, que la gente podrá decidir cuál es su forma de gobierno y en este sentido tendrá algún grado de autonomía para poder incidir en esa o tomar esa decisión. Pero, ¿qué es lo importante? Supongamos que de manera formal vivimos en un régimen democrático. En todo caso, y más allá del uso ideológico, la democracia depende de un tipo de Estado particular para poder mantener este principio de la soberanía del pueblo. Y yo creo que desde ese punto de vista es perfectamente defendible la idea de que el pueblo tiene la autonomía para poder decidir su propio destino. Ahora, la cuestión no es si somos más o menos democráticos, sino que los derechos de la democracia, los derechos que hacen funcional esta forma de gobierno, porque es una forma más de gobierno, claro. Pensemos en los derechos civiles, políticos, etcétera, requieren para hacerse efectivos del Estado. Y lo que tenemos el día de hoy es un Estado que está en un proceso de desmantelamiento, como ustedes lo habían dicho, no solamente en términos económicos, sino en términos políticos. Este Estado es incapaz para hacer efectivos esos derechos. En todo sentido, cuando hablamos de clientelismo, cuando hablamos, por ejemplo, de compra y coacción del voto, de lo que estamos hablando es que se ve vulnerado ese principio. Y yo creo que la gran discusión tiene que ver con esa. Si la forma de gobierno democrática puede prevalecer sin la existencia de un Estado efectivo que pueda precisamente funcionar en términos clásicos, ¿no? Como ya lo hemos estado definiendo aquí. Lo que pasa es que habría que analizar ahí, o sea, la idea de la democracia como, digamos, como desde el plano técnico electoral, pues ahí puedes decir, claro, la democracia es una regularidad electoral a la luz de la cual pues hay renovación de clases gobernantes. Pero el problema es ya como la envoltura ideológica que la llena de atributos a la democracia como si fuera esta la salida para todo. Y esa yo creo que es la cuestión porque, por ejemplo, el problema del narcotráfico no tiene nada que ver con la democracia, a mi juicio. Es decir, la solución del descontrol que se tiene para con los grupos criminales no tiene nada que ver con la democracia, sino con el poder del Estado. Pero además lo que dice Rafa tiene una jiribilla bien interesante, porque decías que es la capacidad de los sujetos para decidir el tipo de gobierno, ¿no? Entre otras cosas. Pero aquí hay un problema. En este aparato democrático en el que vivimos, resulta que la gente ya no decide sobre un tipo de gobierno. O sea, la gente vota por un color, por una cara, por una propuesta que medianamente entiende y medianamente se presenta, y a la hora de la verdad, lo que resulta es que ese sujeto que era el representante de esa voluntad popular, el que va a hacer realidad esas expectativas, no las hace realidad. O sea, él juega de acuerdo con otros intereses. Entonces, ahí tenemos ya este distanciamiento terrible entre lo que es la voluntad de los partidos y la voluntad ciudadana. Entonces, a partir de ahí también tendremos que pensar si este funcionamiento democrático es tal o no. Es que está el problema fundamental de la representación. Esa es Y en México se vive una crisis de representatividad, o sea, es una de las tantas razones para señalar de que la democracia aquí simplemente Pero yo creo que es eso no nada más inexistente. es de México, ¿eh? No, desde luego que no, pero pienso que aquí sobre todo se percibe de una forma más clara, pues bueno, dos fraudes electorales que ha sufrido la población, 88 con Carlas, 2006 con Andrés Manuel López Obrador, eso habla de una crisis de representatividad, también de una crisis institucional, de una crisis económica, y como dice Gianfranco Pasquino en su definición que da el concepto de revolución en el diccionario de política de Norberto Bobbio, cuando un país presenta esas condiciones, hay un estado propicio para un estallido violento, para una revolución política. Aquí lo que debemos preguntarnos también por qué no ha surgido una revolución en México, ¿no? Pero sí, o sea, yo pienso que hay dos aspectos ahí. La entrada del bloque neoliberal y el uso que este bloque hace de la democracia para legitimarse en la práctica y desmantelar al Estado. Esa es la cuestión. Y por eso pienso yo que hay que cuestionar este paradigma, ¿no?, creado desde este bloque neoliberal. Y ahí la dificultad porque es políticamente incorrecto criticarlo, ¿no? No sé qué. Aunque bueno, también digo, en el ejercicio especulativo que hacía Rafa sobre la eventualidad de un Estado en el que se cumpla en efecto un gobierno democrático, eso también me recuerda al debate que tenía
Carlos Pereira en la izquierda y la respuesta que en ese momento los apólogos, los jilgueros del PRI le daban. Decían, no es posible la democracia en México porque eso implicaría un debilitamiento del Estado. Y Pereira es el argumento del bloque duro, del nacionalismo revolucionario, y después el uso ideológico que de este hicieron los neoliberales. Y lo que respondía Pereira es que la democracia no tiene nada que ver con un adelgazamiento ni con un debilitamiento del Estado, que puede haber un Estado fuerte y a su vez ser democrático, ¿no? El problema es de que, bueno, Pereira muere en el 88, un mes después de las elecciones. Después, en el 89, viene la caída del bloque soviético, y desde ahí pues, hay un revoltijo ideológico Claro. en la izquierda, pues, ¿no? Sí, yo creo que aquí empieza a quedar muy claro que el problema central no es el de los procesos democráticos, como tú lo estabas mencionando. Electorales. Llevamos 30 años de reformas electorales y ahora estamos en la antesala de una suerte de contrarreforma a esta última de 2007-2008, que en realidad mantiene en una encrucijada a la clase política, porque ha llegado a un nivel de, digamos, de complejidad de este sistema que inclusive lo está volviendo inoperante, ¿no? Sí. Lo puede volver inoperante, pero... por cuanto a las leyes electorales. Por cuanto a las leyes, la juridización del proceso electoral... Que esa es otra, sí. Lo que se conoce como la politización de la justicia, sí. Por ejemplo... Cualquier bronca, tribunales, pero entonces, ¿qué sucede ahí, no? Pero el punto no es en estricto sentido ese. Quizá ese tipo de democracia electoral es funcional para esta clase política. Sí. Creo que eso puede ser. El punto, creo yo, y lo ha discutido Lorenzo Meyer, por ejemplo, que es un historiador muy reconocido, el problema, lo que tenemos que discutir es el asunto de la soberanía. Tenemos enfrente a Estados Unidos, seguramente hace 100 años Estados Unidos no representaba, digamos, la amenaza que representa el día de hoy, por cuanto tenemos un proceso de unificación económico, político y militar. Y en ese sentido, tendríamos que lanzar una perspectiva futuro para ver dónde se puede ubicar México en los próximos 100 años, con este Estado, con estos problemas y teniendo de frente a un imperio que, en términos muy prácticos, siempre tenderá a expandirse, ¿no? Claro. Y a, digamos, a subsumir a los estados o a las naciones que estén en su órbita. Pero eso es complejo porque hace 100 años la amenaza que representaban los Estados Unidos era muy distinta. Hace 100 años sí llegaban y totalmente. Se metían y te invadían y te robaban y te tiroteaban, etcétera, ¿no? O sea, están todos estos ejemplos de lo que acontecía hace 100 años con la militarización, una militarización efectiva de la frontera, o sea, la llegada de la Guardia Nacional, la manera en la que se apostaban barcos en todas las costas mexicanas y, bueno, ya los desembarcos de Tampico y de Veracruz, que son como la parte más evidente de todo esto, ¿no? Pero los mensajes sí eran claramente amenazadores, los mensajes que mandaban desde Estados Unidos eran terribles. Hoy me parece que esta amenaza así como tal ya no existe, pero es mucho más sutil y mucho más peligrosa, ¿no? Es mucho más, bueno, entro por acá y entro por allá y hago declaraciones. Para hacer este balance de 2010, uno tendría que pensar cuál es la política en Estados Unidos frente a México, y es algo que no sabemos. Barack Obama dice una serie de disparates por su parte y sale Hillary Clinton a decir otra serie de cosas totalmente agresivas y totalmente fuera de lugar. El otro va, le jala las orejas, pero después él también dice, bueno, pero no estaba tan mal. Y el embajador ya vimos que es un canalla vestido con piel de oveja. Entonces, sí, así ha sido eso, ¿no? Yo pienso que la política exterior de Estados Unidos respecto a México, respecto a cualquier país del globo, pues es esa, es desmantelar su soberanía para impulsar una intromisión en los asuntos públicos, ¿no? Eso quizá lo podemos relacionar también hablando de coyunturas de fin de año con este asunto, ¿no? Tan ya difundido de los cables filtrados a esta agencia de internet Wikileaks, y eso nos habla claramente de la política exterior estadounidense. Es decir, eso no debería sorprendernos. Sí, claro, el asunto es que no hay que sorprenderse porque claro, todo Estado tiene que actuar así, digamos. Y ahí, bueno, ahí lo interesante es justamente el tratamiento que daban en ciertos cables, cuando se refería justamente al embajador de Estados Unidos, señalando que el ejército era torpe, que el ejército no quería riesgos y que, a final de cuentas, el que ejecutó un plan
diseñado por ellos fue la Marina. Entonces toda la clase política no dijo absolutamente nada. El único que se posicionó respecto a ese cable fue Andrés Manuel López Obrador, porque da a pensar justamente que entonces el ejército mexicano sigue siendo uno de los obstáculos para los intereses norteamericanos. Y lo que hizo Andrés Manuel fue justamente defender al ejército. Es decir, Estados Unidos no tiene por qué meterse con el ejército mexicano. Calderón quedó completamente silencioso ante esta evidencia. Entonces ahí pienso que es muy claro y deberíamos pensar, como dijo Rafael, en términos también globales, esta cuestión a la que no es ajena a México, ¿no? Y que se expresa sobre todo en su vida política. Y situarnos entonces en esa perspectiva de bicentenario, precisamente, que no se trata de exaltar lo bueno que somos y México es el que vende tortillas, la estupidez esta de la campaña que hizo el gobierno federal. México es el que vende tortillas y el gol de no sé quién y no sé qué. De tu abuelito, Claro, una cosa así como folclórica, digamos, que no se niega que hay un estrato cultural que nos determina desde ciertos aspectos, pero lo que yo creo que habría que analizar es fundamentalmente que el siglo XIX y el siglo XX es un proceso de recorte y de organización y de trabazón interna de una nación política soberana con ciertos grados de
Bueno, ya estamos de vuelta. Estamos conversando con Alfredo Ruiz, Alfonso Vázquez y Rafael Morales sobre este año 2010, emblemático por muchas razones, pero insertado en procesos pues, de transformación muy determinados que es preciso analizar. No se trata de hacer un balance como un cierre fiscal, sino más bien detectar tendencias fundamentales y qué podemos hacer para, y con esto pasamos al último bloque, para decirlo con Lenin, pues qué hacer, ¿verdad? Esa es sería la pregunta. Ese es el problema. Ese es el problema. Yo plantearía un primer elemento que es la reconfiguración del gobierno, del gobierno federal. Tenemos un gobierno que tiene 3 poderes públicos, que sigue una división de poder liberal clásica, pero tenemos también un gobierno fragmentado, un gobierno que tiene órganos autónomos, un gobierno que centraliza y un gobierno que seguramente va a ir hacia instancias mixtas entre participación pública, privada, de inversiones, etcétera. Ese es como el escenario. Pero este gobierno es un gobierno que, al igual que otros, que sigue una tendencia mundial, ha perdido un elemento fundamental que es la política interna, ¿no? Yo creo que en el mediano plazo, no en el largo, sino en el mediano plazo, hay que volver a repensar una cosa muy simple que es, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo podemos salir de este escenario de vulnerabilidad, de inseguridad ciudadana? Tiene que ser reconfigurando precisamente los mecanismos internos de control del gobierno federal. Y en ellos, desde luego, tendrá que reincorporarse, digamos, será un escenario que estoy planteando, volver a darle a la Secretaría de Gobernación la Policía Federal Preventiva, ¿no? Es volvérsela a regresar para que tengamos entonces nuevamente una instancia que tenga poder para poder valga la redundancia, para mantener el control de la política interna. Pero eso va en contra de la tendencia dominante que es, digamos, separar la policía de gobernación, pero tú dices de hecho, ¿no? México, si no es el único, por lo menos es de los pocos países que han hecho esa separación. Es decir, no puede haber un ministro del Interior al que se le haya desprendido de la fuerza pública. Solamente en México se nos ocurrió eso, con los problemas que tenemos de enfrentamiento entre la PGR y el secretario del ramo, ¿no?, de Seguridad Pública. Entonces yo creo que hay que reconfigurar esa parte para que vayamos avanzando por lo menos en la solución del problema de seguridad ciudadana en el país. No estoy hablando todavía del ejército, solamente me refiero a la parte de la política interna. Yo coincido con Rafael, hay que reconfigurar el gobierno federal para revitalizar el Estado, para fortalecerlo nuevamente. Internamente. Y pienso, insisto, no va a provenir de la clase política, ¿no?, tradicional, está ya rebasada y a ellos no les interesa hacer eso. Eso tiene que plantearse necesariamente desde una perspectiva generacional. Y ante ello yo lo que plantearía la necesidad de una nueva organización política de izquierda, donde realmente, más allá de esas tendencias corporativas, clientelares que han fastidiado, ¿no?, y que han disminuido, ¿no?, la eficacia de la acción política del PRD, genere una auténtica organización popular con capacidad de movilización que no se dependa de una figura carismática, de un caudillo, para plantear como proyecto este planteamiento de la soberanía, de la reconfiguración del espacio público. Y también otra de las tareas que deberíamos impulsar es reflexionar en torno a estos conceptos, ¿no? Reconceptualizar, pensar nuevamente sobre la democracia, cuestionarla, pero sobre todo trabajar en esas alternativas, ¿no? Pienso que es ya el momento de un bloque, ¿no?, generacional que asuma como propias estas tareas críticas. Pero sin perder de vista, yo nada más añadiría ahí, sin perder de vista la figura del Estado tal como se maneja o del gobierno, del régimen, porque hay una tendencia que a mí me hace que me suden las manos de la izquierda, que es como este activismo social anarquista que nunca quiere, por ejemplo, lo del zapatismo que está con esto y que sale el libro de John Holloway,
cómo cambiar el mundo sin tomar el poder. Exacto. Entonces, esa es la peor perspectiva imaginable para algo mínimamente Es una serio. política nacional que tenga como objetivo tomar el poder. Tomar el para poder y saber transformar. ejercerlo, porque Exacto. si no terminas en un infantilismo izquierda Así es. patético. Así es. Alfredo, Pero además ahí habría algo que como perspectiva yo lo veo y a muy corto plazo, sería primero ver de qué manera este repensamiento o no del gobierno, de las instituciones, tiene alguna posibilidad de ser, y lo vamos a encontrar ahora que empiecen a trabajar estos gobiernos, mínimamente estos 3 gobiernos que acaban de surgir de los procesos electorales de este año, ¿no? El de Oaxaca. Puebla, el de Oaxaca y el de Sinaloa. El de Sinaloa sabemos que es el típico caso del chapulín, que no le hicieron caso en un partido y brincó a otros y se vistió con una camiseta, ¿no? Por eso cuando salió la ley aquella que así se llamó en Baja California, la ley Chapulín, todo el mundo le protestó, porque decía, no brincas de partido, no brincas antes de terminar tu periodo para el que fuiste electo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ver un poco cómo funciona esto, porque yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que sin ceñirlo a un solo partido político, ni mucho menos, el partido que ejerce como oposición es caníbal. Y en medio de este canibalismo político, todas estas opciones de participación, de que la ciudadanía adopte un modelo, de que haya este cambio generacional y esta apertura de un nuevo espacio mental para visualizar lo político, se ve sumamente frenado. O sea, si lo que se ve es toda esta práctica de apuñalar al otro y hacerlo carroña y consumirlo, ¿no? Entonces, me parece yo que lo primero que podremos tratar o sea, lo que nos va a dar una pauta va a ser esto, cómo van a funcionar, a sabiendas de que el PAN va a funcionar minoritariamente en esa coalición de gobierno que llegó a Oaxaca y el PRD va a funcionar también minoritaria y marginalmente en la coalición de gobierno que llegó a Puebla, ¿no? Pero podría ser empezar a ver estos mecanismos y sobre todo pensar si las opciones políticas que se ofrezcan a la ciudadanía en los procesos claves del año que entra, sobre todo en el del Estado de México, que es, pero ahí, no sé, es una olla de ácido, ¿qué es lo que se va a proponer? ¿Qué es lo que la política puede ofrecerle al sujeto? ¿Y qué es lo que puede el sujeto, visualizar como una opción de gobierno para sí? Eso me parecería interesante, como algo así muy de corto plazo y muy concreto. yo nada más añadiría que en la agenda de los próximos años tiene que volver a ponerse en el centro del debate, así como en 2008 fue el problema del petróleo, y bueno, en 2009 también fue el de la electricidad por lo del SME, la banca mexicana. Ese es un tema fundamental que está prácticamente ya olvidado. Nadie habla Pero, de... ¿cuál banca mexicana? Ese es el asunto. Sí, Es decir, que el Un sistema nervioso, digamos, dicho con Marx, la anatomía de la economía política, que es el sistema bancario, el sistema nervioso central, está en manos extranjeras. Y hoy ese debate está totalmente, a mi juicio, eclipsado. Entonces, para mí sería fundamental ponerlo otra vez en la mesa de discusión, porque es tan trágico como puede serlo el petróleo. Y la cuestión de los monopolios, ¿no? La sustitución de aquella mano invisible por la mano ahora de las grandes corporaciones, ¿no? Como lo decía Galbraith. Entonces, me parece que por ahí también tendría que verse algo, es algo que está pendiente y que tiene que replantearse. Muy bien, bueno, pues les agradezco muchísimo. Rafa, ¿quisieras hacer un final? No, muchas gracias. Rafa, Alfonso y Alfredo, muchas gracias. Aquí removimos muchas cosas para suscitar debate que ustedes pues ya harán por su cuenta. Esperamos que hayamos sido de una utilidad mínima. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Y por eso cité a Lombardo para citar, pude haber citado a cualquier otro grande, pero lo cité a él, en el sentido de que Lombardo se situaba en el 63, digamos, dentro de la dialéctica de un proceso determinado que era el de la Revolución Mexicana, a cuya construcción él contribuyó desde su trinchera. La cuestión sería ahora ver aquí cuáles son las tendencias fundamentales que están cruzándose en este año 2010, digamos, utilizando la metáfora geométrica, ¿verdad? Tomemos a 2010 como un punto, y un punto es la intersección de rectas, pues cuáles son las rectas que están intersectándose. Hay una evidente que es la del Bicentenario, un vector de larga duración, y hay otro vector de menor duración, que son a lo mejor los últimos 30 años, que es la reconstrucción del Estado mexicano en clave neoliberal, digamos, podríamos por ejemplo poner esas dos líneas. Pero bueno, primero presento a nuestros invitados. Los tres ya han estado en distintos programas analizando también distintos aspectos
de la política nacional. Rafael Morales, ¿qué tal, Rafael? Gracias, Ismael. De la UACM, aunque egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Alfonso Vázquez, ¿qué tal, Alfonso? Hola, Ismael, ¿qué tal? Egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y Alfredo Ruiz, ¿qué tal, Alfredo? Hola, Ismael. Egresado también de la Facultad de Filosofía y Letras, Historia, Filosofía y Ciencia Política, para analizar el asunto. ¿Qué balance por dónde podríamos iniciar? Pasaron muchas cosas en 2010, además de lo ya dicho, de celebraciones de bicentenario, fue centenario de la UNAM, muerte desaparición pues, de tres figuras importantes del ámbito intelectual, Carlos Monsiváis, Bolívar Echeverría, Carlos Montemayor, y bueno, en fin, la política nacional pues sigue con sus problemas. ¿Qué podemos decir para iniciar un balance del 2010? Yo empezaría, digamos, para empezar el balance es negativo en términos políticos del todo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo también con esa apreciación. Pienso que asistimos a la culminación de una década perdida más en el país, que representa el arribo de estos gobiernos de centroderecha en México. Y respondiendo también a lo que se planteaba en el arranque del programa con tu intervención, Ismael, bueno, respondiéndole a Lombardo Toledano, ahora lo que vivimos es, en efecto, la reconstrucción del Estado mexicano a partir del liberalismo democrático, pero fundamentalmente un proceso de desmantelamiento del Estado emanado de la Revolución Mexicana. Además, eso está, digamos que, engarzado en un proceso apologético de la democracia, pero como lo señaló también Rafa, en la realidad se ha desmentido, ¿no? En realidad es un proceso que se ha frustrado. Y pues, en efecto, yo pienso que el panorama político a nivel nacional es desolador y desalentador, pues, ¿no? Yo creo que habría que tener en cuenta varios filtros, ¿no? Varios distintos niveles de análisis, ¿no? Cierto es que sí, esto que decía Rafael, me parece que sí se ha refuncionalizado toda esta práctica de gobierno y esta manera de sumar una serie distinta de fuerzas que uno no concebiría como propias de un partido que enarbolaba los principios de acción nacional. Esto de hacer una alianza, por ejemplo, que hoy es evidente con el Sindicato del Seguro Social, uno de los sindicatos que tienen más poder dentro de todo el órgano corporativo, sí parece absurdo, parece ridículo, parece fuera de toda dimensión. Sin embargo, me parece que sí hay cuestiones que habría que resaltar, no sé si como ganancia o como pérdida o como qué, porque en la medida en la que el panorama político sí se ha atomizado en cuanto al número de locutores que tienen acceso a esto, o sea, esto que sí es algo que podemos percibir como una ganancia tal vez real, y no de 10 años a la fecha, me parecería que tal vez de 13. Abrir la discusión sobre lo que comenta el día de hoy Soledad Loaesa, justamente en la jornada, que habla sobre el desmentido cotidiano de los cambios políticos en México. Y se me quedó muy grabada esa frase porque, siendo Soledad Loaesa una experta del Partido Acción Nacional, pues solo nos viene a recordar que estos últimos 10 años, a propósito de conmemoraciones, pues no solamente estamos recordando el primer bicentenario y un centenario de la Revolución, sino además se cumplen 10 años de gobiernos emanados del Partido Acción Nacional. Y en este sentido, este 2010 pues, nos viene a recordar justamente la experiencia de una primera década de gobiernos de derecha que nos presentan un panorama bastante desolador. Desalentador. Habían hecho una serie de promesas con las cuales la gente votó por ellos. Una de ellas pues era el redimensionamiento de la burocracia, el fin de la cultura presidencial, el fin de la gerontocracia, del corporativismo, y nada de esto ha sucedido. Inclusive la misma Soledad Loaesa, y en eso yo estaría de acuerdo con ella, estos gobiernos han refuncionalizado buena parte de este sistema, se han hecho grandes amigos de los líderes corporativistas, de la gerontocracia. La cultura presidencial pues ni de lejos ha desaparecido, sino que se ha vuelto a magnificar. Todo aquello que criticaba Acción Nacional respecto de la instrumentalización del PRI por parte del gobierno, pues se vuelve a reeditar porque ahora con la elección reciente del líder nacional del PAN, el ex senador Madero, pues es claro que el presidente de la República pues utilizó todos sus instrumentos para controlar al partido. Lo mismo lo hizo el expresidente Vicente Fox, de manera que tenemos un panorama muy oscuro en términos de lo que se conoció como la transición a la democracia, y lo que vemos es que en términos generales pues... ¿O la Revolución Mexicana camina a un ritmo acelerado?
o nuestro país entrará en una etapa de declinación que, aunque sea por un determinado periodo histórico, no puede concluir sino en graves convulsiones y levantamientos de nuestro pueblo, peligrosos porque el imperialismo norteamericano los alentaría para recoger su trágica cosecha. Esto es algo que dice Vicente Lombardo Toledano en 1963, pero no vamos a hablar pues, de Lombardo Toledano, pero lo pongo como dispositivo de detonación, digamos, de la discusión, porque lo que vamos a hacer en este programa es hacer un balance de 2010, año emblemático por muchísimas razones, y si Lombardo en el 63 hablaba de un proceso como la Revolución Mexicana, habría aquí nosotros que analizar cuál es el proceso que está teniendo lugar en estos momentos, en estos últimos años, y para la luz de ese proceso analizar el año que termina, 2010. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadearmas.tv, y nuestro correo, plazadearmas21@gmail.com. Bueno, pues el programa de hoy vamos a dedicarlo a intentar hacer un balance de este año 2010, sobre todo porque por el simbolismo del año, ¿verdad? Fue año de bicentenario y de centenario de la Revolución. 14 años a la fecha. Esta ampliación de los posibles locutores que de interlocutores, en el dice. espectro. Sí. Ajá. Político, yo creo que a partir de ello podríamos entender un poco todo esto, o sea, esta fragmentación de los discursos, al mismo tiempo me parece que es una panpolitización de lo mexicano, pero también una depauperación de la política, lo comentábamos el otro día, esta manera en la cual se van borrando las fronteras entre qué es quién, a qué defiende cada uno, cómo gobiernos que pudieran ser de derecha terminan haciendo cosas que pudieran parecer de izquierda y viceversa. Entonces, me parece que lo que es complicado es justamente eso, o sea, definir qué está haciendo quién y cómo efectuar una lectura pertinente de ello. Es lo que a mí me parecería interesante para hacer como primera parte de un balance. Sí, además yo creo que, como dices, identificar distintos planos en donde se dibujan fracturas, porque me parece a mí que yo lo que o sea, tomaría distancia yo de la hipótesis de que aquí habría que hacer un balance de 10 años. Formalmente sí, evidentemente, ¿verdad? Que hay dos gobiernos, digamos, emanados del Partido Acción Nacional. Eso pues no se puede negar, nominalmente. Pero a mi juicio lo que está teniendo lugar es una transformación o la configuración de bloques políticos cuyas fracturas no están dibujadas en la superficie partidista, sino que están por debajo de ella. A mi juicio, por eso yo decía que este vector que se cruza de corta duración fundamentalmente tiene que ver con la entrada de un bloque neoliberal en el PRI, que ya por igual está en el PRI y en el PAN. Claro. La clave, por ejemplo, es Diodoro Carrasco, Diodoro Carrasco, no sé si es hoy diputado, no recuerdo. Diputado federal por el PAN. Por el PAN. Y fue secretario de Gobernación. Y fue secretario de Gobernación de Cedillo.